Les decía, entonces habíamos hecho una breve introducción al tema de los ámbitos de responsabilidad, en donde habíamos hecho mención a que todo profesional en el ejercicio puede incurrir en un ámbito, ¿se acuerdan?, de responsabilidad civil, habíamos dicho, responsabilidad penal, responsabilidad fiscal o administrativa, responsabilidad procesal o judicial, y ahí acuérdense que solamente se incurría en este ámbito, o estaba la eventualidad de incurrir en este ámbito cuando un profesional estaba vinculado a un proceso judicial. Y después teníamos obviamente el ámbito de responsabilidad ético-disciplinario, que es el que hoy de alguna manera entre ese y el civil es el que vamos a hacer alguna conexión para ver el tema. El ámbito de responsabilidad ético-disciplinario, que como yo digo siempre, los profesionales generalmente es al ámbito de responsabilidad que por ahí menos importancia le dan, en el sentido de que me preocupo por ver si eventualmente puedo quedar vinculado a una responsabilidad penal. Obviamente no me gustaría estar sometido a un proceso penal y a lo mejor terminar con alguna condena, por más que sabemos que las condenas de prisión efectiva en nuestro derecho es algo que es un delito grave. Pero bueno, a ninguno nos gusta estar vinculado a un proceso penal. Proceso civil, como les dije también la otra vez, bueno, si tengo la suerte de tener dinero en el bolsillo para solventar o para indemnizar ese daño, y bueno, de alguna manera veo como... Y el proceso ético en realidad no me importa, porque el colegio no funciona, el tribunal, o qué sé yo, siempre o no, o en realidad esto es algo de menor importancia. Y yo, va a haber de ejemplos referidos a los abogados, ¿no? Tengo millones de ejemplos en situaciones en las que abogados han estado vinculados simultáneamente o respondiendo por varios ámbitos de responsabilidad al mismo tiempo, y de alguna manera han zafado, perdón el término, pero es así, han zafado de algún ámbito de responsabilidad como el civil y el penal, y han terminado en el disciplinario cancelándose la matrícula, por ejemplo. Entonces, si bien las matrículas son provinciales, etcétera, etcétera, pero no puedo ejercer más en la jurisdicción donde estoy matriculado. Les contaría miles de anécdotas. Hay anécdotas, no tienen nada que ver con su profesión, pero hay anécdotas que después terminan siendo, esas que dan mucha bronca, después terminan siendo risueñas y tienen un condimento de todo un poco, ¿no? Pero bueno, lo concreto es que el ámbito de responsabilidad ético-disciplinario tiene igual importancia que cualquiera de los otros ámbitos. Es más, si uno hace un análisis, en virtud de los temas que vimos la semana pasada, si la ética yo la planteo como la debo plantear, como me pide la ética que yo plantee el ejercicio de mi profesión, meditando previamente y planteándome mi conducta de adentro hacia afuera, no pensando en las consecuencias que puedo tener, yo diría que el ámbito ético-disciplinario en el ejercicio de una profesión es el más importante. Porque eso demuestra una conducta de vida, eso demuestra una conducta, y como también le dije la semana pasada, es muy difícil escindir, no podemos decir que una persona, no sé si encontraremos un caso, digamos, es buena persona y es un mal profesional en el sentido de su responsabilidad, su conducta, o a la inversa, o es una muy mala persona pero una excelente profesional. Es muy difícil. Generalmente la conducta ética refleja una conducta de vida. Entonces este ámbito ético-disciplinario, ¿cuándo se incurre o cuándo un profesional puede incurrir en este ámbito? Cuando a través de su conducta viole, ¿no es cierto?, cualquiera de las normas referidas al ejercicio de su profesión. ¿Y por qué es tan amplio el concepto? Porque no solamente nos vamos a delimitar a lo que dice el código de ética o el reglamento de ética de cada profesión, porque si no lo estaríamos asimilando a lo que es un delito, en el sentido que cualquiera de nosotros que cometamos alguna conducta ilícita, pero que no esté definida en el Código Penal, por eso se la llama tipificada, que creo que se los dije, no será delito.
será otra cosa, pero no será delito. En el ámbito de la responsabilidad ética o profesional, lo que muchos códigos han, y ha sido una cuestión de crítica, ¿no? Pero lo que muchos códigos han introducido es un texto, una cláusula, un artículo, ¿no es cierto?, que más o dice, según la redacción, dicen, después de definir una serie de inconductas o de incumplimiento de deberes, y cualquier otra conducta que viole los deberes de actuar con lealtad y buena fe. Entonces, de alguna manera está dejando abierto el abanico, ¿no es cierto?, para que el juzgador de turno, cuando decimos el juzgador de turno, el tribunal de ética de turno, y digo de turno porque los jueces tienen que ir renovándose, los miembros de un tribunal, considere si esa conducta viola o no viola los deberes éticos que hacen a la profesión. Y esto ha sido criticado generalmente en los códigos de ética, ha sido criticado por abogados, ¿no? ¿Por qué? Los abogados, ¿no? Esto es como ser más papista que el Papa. Los abogados, ¿no es cierto?, estrictamente legalistas, ¿qué dicen? Basándose en experiencias de tipo judicial, que por ahí tiene mucho que ver con esto, pero en algunos casos, con esto quiero decir con un procedimiento ante un tribunal de ética, pero en muchos casos se aleja, no van tan de la mano, y que es este tema de la seguridad jurídica. Entonces quienes criticaban esto sostenían y sostienen que justamente quedaría la discrecionalidad del tribunal juzgar una inconducta. Entonces a lo mejor hoy un juez o en un tribunal donde haya distintas salas de jueces, supongamos, que no va a ser el caso de ustedes, porque ustedes tienen la suerte de ser muy pocos matriculados y de tener un solo tribunal, o sea, un tribunal con un solo grupo de miembros. Después vamos a hacer una breve mención. Pero, por ejemplo, el Colegio de Abogados tiene 4 salas. Porque las causas, imagínense que el Colegio de Abogados, ustedes siguen siendo muy poco matriculados. ¿Cuántos siguen siendo? Menos de 200 y pico. 150, cada vez menos. En toda la provincia. No, en toda la provincia 300. Bueno, en toda la provincia 300. 150 acá. Bueno, imagínense el Colegio de Abogados de Rosario. Colegio de Abogados en Santa Fe hay 5. Pero el Colegio de Abogados de Rosario tiene 10.000 matriculados. Imagínense la suerte que tienen ustedes con respecto al trabajo y la suerte de poder conocerse medianamente entre todos. ¿Qué les quiero decir? Entonces el Colegio de Abogados de Rosario tiene 4 salas, que tampoco se da abasto, porque cada vez, desgraciadamente, este tipo de conducta cada vez son mayores. Entonces, ¿qué les decía? Con respecto a lo que estábamos hablando, este tema de la discrecionalidad de un tribunal, un juez, en un mismo momento, unos jueces de una sala pueden opinar de una determinada manera y los de al lado distinto, ante el mismo hecho. Pueden considerar que una inconducta constituye una falta de ética al decoro profesional y esta sala de al lado puede decir que no. Entonces, quienes critican esto dicen se tiende a la inseguridad jurídica, porque a ver, yo quedo sometido a según quién sea mi jugador, el que me toque de turno, considere que la falta de ética está cometida o no. Bueno, pero en el tema de la responsabilidad profesional, en el de la ética concretamente, yo creo que debe ser así. Por eso los jueces de un tribunal, los miembros de un tribunal tienen que ser probos, pero no probos en el tema de la capacitación científica para el ejercicio de su profesión. Obviamente que sí, porque ser juez de un tribunal premia de alguna manera una conducta, y esa conducta, lo que vimos la semana pasada, está dada, eso de tender a la excelencia profesional está dado por la capacitación, por la profundización que uno hace de su profesión. Pero probo en el sentido de ser una persona con estos principios y que muchas veces tiene que dejar, no de lado, pero tiene que apartar un poquito lo estrictamente legal, porque a lo mejor nos encontramos con alguna conducta que no la encontramos en ningún lado, pero hay conductas que pueden afectar el decoro profesional y lo que hace la dignidad de la profesión sin estar plasmadas letra por letra en un artículo, en un inciso. Entonces el juez de tribunal de ética tiene que ser
una persona idónea en este aspecto. Porque después el estudio, enfocarnos en la ley y estudiar, eso lo podemos hacer todo. Pero tener la idoneidad, el criterio, justamente, y para velar por los intereses de una profesión, yo creo que ahí es distinto el tema. Entonces les decía, este tema de la responsabilidad ética profesional, lo que tenemos que tener en claro y lo que hay que tener en claro es que es una falta de ética profesional, o sea, cómo definimos, cómo conceptualizamos a una falta de ética profesional. Una falta de ética profesional ¿qué es? Es toda conducta, ¿sí?, que realizada en el ejercicio de la profesión, que cometida en el ejercicio de la profesión, viole el deber de actuar con lealtad y buena fe, que todos nosotros tenemos, todos los profesionales tienen, hacia determinadas partes o hacia determinadas personas con las cuales ese profesional va a tener contacto toda su vida en el ejercicio. Y acá los códigos de ética en general, de las distintas profesiones, dividen, digamos, estos disparadores de la responsabilidad ética según, obviamente, la naturaleza de la profesión. En el caso de los agrimensores, el código de ética ha dividido deberes para con los colegas, deberes para con el colegio, deberes para con los comitentes. Exacto. Entonces, pero yo creo igual, esa es una cuestión que, a ver, yo les comenté, después vamos a hacer una breve mención, yo les comenté que el año pasado me habían convocado para hacer una reforma en el código y en algunos artículos del estatuto que se hicieron y que van a entrar en vigencia ahora. Y yo creo que nos quedamos cortos en ese tema, con los deberes éticos que lo vamos a ver después a continuación. Porque el agrimensor, además, fíjense, por ejemplo, con respecto a los abogados, al abogado le nacen deberes éticos del momento de a todos los profesionales desde el momento de la matriculación. En eso estamos de acuerdo, que desde el momento que nos matriculamos, que prestamos el juramento, obtenemos la matrícula, desde ese momento se produce el disparador. O sea, por más que yo esté sentadito en mi casa cruzado de brazos, automáticamente, así como me surgen derechos, me van a surgir deberes. En el caso de los abogados, ese disparador se produce hacia 5, yo siempre digo que es una mesa que tiene sí o sí 5 patas, no puede tener menos. Deber ético hacia el cliente, deber ético hacia el colega, deber ético hacia el colegio profesional en donde está matriculado, deberes éticos hacia la administración de justicia y deberes éticos hacia el decoro profesional o la sociedad o los terceros, como muchos lo llaman. Le decía, en el caso de los agrimensores han determinado estos 3 estamentos, y después hay una serie de articulados incluidos dentro de estos temas, porque yo creo que el agrimensor, fíjese que el agrimensor que está actuando como perito dentro de un caso judicial y comete alguna inconducta, y está cometiendo alguna inconducta con respecto a la administración de justicia, si le falta el respeto a un magistrado. El agrimensor que tiene un problema acá en el API, y viene el director del API y le tira de las orejas, o sea que no va a pasar, pero bueno, está cometiendo alguna infracción hacia la administración pública. Por eso se ha equiparado el concepto de administración de justicia a administración pública. Cuando uno actúa, y usted interactúa mucho con reparticiones públicas, municipalidad, ¿no es cierto?, API, catastro, etcétera, etcétera. Entonces, si bien están esbozadas una serie de inconductas, se podría haber ampliado, pero bueno, será materia a lo mejor después en el futuro de reformular eso, que digamos es una cuestión simple. Entonces les decía, esta responsabilidad, esto que estamos diciendo de lo que es una falta de ética, en el caso de ustedes, los agrimensores, se produce ese disparador, ¿sí? Comitente es lo que es llamado cliente, es la persona que le encarga el trabajo, sabemos que sí, ya ahí sabemos que se establece una relación contractual, pero después con todas las otras partes no hay una relación contractual, pero ¿tengo deberes hacia el colegio? Y sí, obviamente sí, como el colegio también tiene deberes hacia mí, pero me nacen deberes hacia el colegio.
hay un deber que es clásico y que es por muchos criticado, pero bueno, es así desde la creación de estos organismos, de estos colegios profesionales, desde la matrícula hasta la cuota, que algunos colegios la cobrarán mensual, trimestral, semestral, anual, etc. El no pago de la cuota colegial, automáticamente constituye una falta de ética. Y como yo siempre digo, si a mí viene y me denuncia un cliente que me contrató y yo le hice mal los planos, bien, lo tendrá que demostrar en un proceso, si yo actúo o no actué mal. Todo eso será materia de debate en un proceso. Pero el no pago de la cuota colegial no necesita demostración. Entonces la falta de ética está cometida. Después obviamente que depende de cada colegio, cómo materializa esa inconducta. Y les vuelvo a repetir, este colegio tiene la gran suerte de ser poco matriculado, tengo entendido que son muy cumplidores, etcétera, etcétera. Pero en el colegio de abogados, y en varios colegios más, imagínense, como yo les decía recién, 10.000 matriculados. ¿Sabe, por ejemplo, en el año, yo creo que fue en el año 2007-2008, cuántos no pagaban la cuota puntual, voluntaria y espontáneamente? 1.000, 2.000... Entonces el colegio de abogados, ¿qué empezó a hacer? Empezó a iniciar acciones, porque la falta de ética estaba cometida. No acciones, había que armar un expediente. Imagínense la mecánica de los empleados del tribunal y del tribunal de oficio, de armar 1.000 expedientes. Papelería, empleado a disposición, además de las denuncias comunes. Y después venía el profesional y decía, bueno, la verdad me atrasé porque pago. Y entonces el colegio adoptó, y los colegios en general adoptaron una postura de no sancionar y no iniciar un trámite a estos profesionales en forma inmediata. Y cada colegio ha adoptado su postura, yo no sé acá cuál es, pero por ejemplo en el colegio de abogados, el profesional la cuota en el colegio de abogados es trimestral. O sea que el profesional que se atrasaba 3 periodos, digamos que estaba 9 meses más o menos atrasado o llegando al año, recién el colegio iniciaba el expediente y sancionaba, porque como le vuelvo a repetir, ahí no hay que demostrar nada, ahí no existe la culpa, no existe la justificación de esa inconducta. Lo mismo que otro deber ante el colegio, que es mantener el domicilio actualizado. O sea, a ver, los 3 deberes éticos que un profesional tiene con respecto a su colegio son el pago de la cuota colegial, el cumplimiento de todas las designaciones que le haga el colegio. Cualquier designación que haga el colegio a un profesional, el colegio decide, mira, a ver, lo mando como veedor a tal lado o lo mando como que son ad honorem. Hay que aceptarlas, salvo causa justificada, obviamente. A ver, a mí me designan para tal cosa y yo tengo una operación programada y voy a estar 15 días internado, y obviamente que no. Pero las designaciones de oficio que hace el colegio para cualquier cuestión deben ser aceptadas, porque si no constituye una falta de ética. Después si el colegio sanciona o no sanciona ya es otro tema, pero constituye una falta de ética. Y mantener el domicilio actualizado, o sea, tener un domicilio constituido profesional, y mantenerlo actualizado. O sea, si me voy mudando, si yo alquilo y entonces cada 2 años me voy a decir, mantenerlo actualizado. Porque el colegio tiene la obligación de informar a quien requiera el domicilio profesional de sus matriculados. Imagínense ante una denuncia. Porque, por ejemplo, en el caso del colegio de abogados ha pasado. Gente que iba a denunciar a abogados porque hacía 1 año no lo podían encontrar. Esos abogados que van pululando de un lugar al otro, Entonces, me pasó esto, me cobró por adelantado, no me hizo el trabajo, pero cuando fui no puedo encontrar, está cerrado. Y me dijeron que está en tal lado, y tal lado fui, entonces ya por lo menos esa inconducta ya constituye una falta de ética. Después está la causa de fondo. Y le decía, obviamente el comitente no lo vamos a discutir, colegas, y sí, hay que tener una conducta profesional con el colega. ¿Se cumple? Y muchas veces sí, muchas veces no. Pero también
Porque el otro día me preguntaban cuando terminamos acá la charla, y me lo he preguntado cuando dimos la otra charla, y me lo preguntaron cuando terminamos en la jornada esa en el hotel, en el Ariston. Siempre preguntan lo mismo, a ver, que está bien, tal, pero me enteré que pasa en todas las profesiones. Me enteré que tal, fulano, tal. Bueno. Denunciar a un colega cuando... Obviamente que primero hay que buscar, siempre hay que tratar de la persuasión, del acuerdo, pero denunciar a un colega que está haciendo algo que no es ético, no sé si ilegal, ¿se acuerdan que dije que muchas veces cuando hablamos en estos temas lo legal y lo ético muchas veces van de la mano y muchas veces no? Pero tenemos al lado un colega que sabemos, tenemos las pruebas o lo que fuera, de que está actuando incorrectamente. Y acá está el concepto del falso corporativismo. ¿Corresponde que lo denuncie? Y sí, corresponde que lo denuncie. A mí la ética, a ver, la ética me va a pedir que yo colabore, contribuya a eso. Yo no me voy a convertir en juzgador, para eso tengo el órgano correspondiente. Pero corresponde, y sí corresponde. Después ya es decisión personal, es decisión personal, pero... Y ustedes tienen la gran ventaja de ser muy pocos, o sea, están en un estamento en que yo creo que en un colegio con esta cantidad de matriculados tienen la posibilidad de hacer digna la profesión, de realmente que funcione. Siempre va a haber una oveja descarrilada, eso siempre, en todos lados pasa. Pero tienen la gran posibilidad de entre todos cuidar esto, que es muy difícil en otras profesiones, muy difícil. Todo es un reflejo del país, miren cómo estamos. Hoy me decían que encontraron, hace un rato me decían que encontraron en una estatua, un dragón, una caja que era de un empleado, una cosa de loco, uno escucha cualquier cosa. Bueno. Entonces, todo esto es un reflejo de lo que pasa, en una sociedad, pero ustedes tienen, a ver, yo creo que es contribuir a que todo funcione mejor y a ese deber que tenemos todos los profesionales de cooperación, no solamente con el colegio, que es la entidad que nos tutela y que gobierna la matrícula, sino cooperar, ayudarnos entre todos, para que la profesión sea digna. Después es terreno o entra en el ámbito privado, pero ustedes tienen la gran posibilidad, como yo se lo dije al presidente el año pasado y se lo dije cuando estuvimos reunidos con las 2 circunscripciones. Este colegio es muy particular, entonces no tendrían que existir las supuestas o las cosas, ¿no es cierto? No debería, y tienen la gran posibilidad de modificar y torcer el rumbo de las cosas si es verdad que pasan o no. Pero entonces todos debemos contribuir, todos deben contribuir y procurar por estas cosas. ¿Puedo decir algo, Gustavo? Sí. El problema, ¿sabes? Para mí, ¿cuál es? Que no saben, hay muchos profesionales, no lo digo por los míos, sino no saben exactamente qué es ética. ¿Entendés? Pasan por ahí. Bueno, esto es Hay un fin, ¿me entendés? Pero esto no es una cuestión de ética, te dicen. Hay muchas cosas que, ¿me entendés? Que están fuera de la ética. Sí. O que creen que está fuera de la ética. Entonces, como que dicen, no, si esto está fuera de la ética. ¿Entiendes lo que quiero decir? Bueno, esto es un poco, también creo que la semana pasada hicimos alguna mención a esto. Esto es un poco también una falencia de las universidades, que ya lo hemos hablado y bueno, se está tendiendo a que en el último año de la carrera de la que sea, porque esto hace, yo la semana pasada y siempre lo digo, si vos no lo querés buscar por ese lado, de no entender qué es la ética o hacerse el sonso de qué es la ética, a ver, entendámoslo por el lado que hoy está íntimamente ligado y con la reforma del Código Civil y Comercial aún más, con la responsabilidad profesional. O sea, a ver, si yo no quiero entender, como les dije en la charla pasada, que cuando yo decido ser un profesional,
Me tengo que plantear la ética de adentro hacia afuera. ¿Qué es lo que quiero hacer yo con mi profesión? Por lo menos entenderlo del otro lado, que no es lo que debería ser, pero entenderlo. Ojo, que ahora esto va de la mano con la responsabilidad profesional. Y cada vez más. Yo hoy les voy a leer algunos fallos, tampoco los quise abrumar, pero algunas cuestiones de resolución de tribunales, textos extraídos con respecto a la responsabilidad profesional, y cada vez más. Y ese concepto que también le dije, que la mala praxis, el daño y perjuicio no es solamente del médico que opera mal, del abogado que incumple, hoy de cualquier profesional. Entonces, si no lo quiero entender por el hecho de yo entender qué es lo que debo hacer con mi ejercicio profesional, por lo menos planteármelo desde el punto de vista y bueno, no quiero tener ningún problema, voy a trabajar en condiciones, voy a trabajar bien. Pero bueno, eso que dice ella es así, sí, es una falencia. Por eso está bueno esto de los colegios, cada vez más los colegios están haciendo este tipo de jornada, de talleres, de cursos, etcétera, porque aparte todos los colegios la mayoría de los colegios están complicados con el tema de cosas que no pasaban en determinado colegio y pasan, mayor cantidad de denuncias, mayores profesionales vinculados o sospechados de inconductas, colegio de odontólogos, por ejemplo, y no porque alguien fue y usted me sacó mal la muela, no, cosas raras, o sea, en colegios donde no pasaban determinadas situaciones, cada vez más. Así que bueno, la falta de ética profesional, lo que hay que tener en cuenta es eso, que sea cometida en ejercicio de la profesión, ¿sí? Porque si no, cualquier conducta de cualquiera de nosotros quedaría sometida, y sí, las 24 horas del día, ¿no es cierto?, que vinieron jueces, ¿no es cierto?, esto va de la mano con lo que le decía antes, el decoro profesional. A ver, a las 10 de la noche tomando algo en un bar o comiendo en un restaurante, si yo cometo algún acto de inconducta en el ámbito donde estoy, ¿es profesional? No, no es profesional. Por más que salga publicado el día de mañana en el diario, agrimensor, borracho, en un restaurante, causa de desmanes. No, le digo porque esto... No, porque esto fue uno de los íconos en el tema de la responsabilidad profesional. Perdonen, lo dije porque estoy sentado acá, ¿no? Pero esto pasó, yo no quiero mezclar los temas, después vamos a aprovechar en la segunda parte, vamos a hablar del tema de ustedes, pero yo no quiero mezclar los temas, pero esto pasó en el Colegio de Abogados hace muchos años y fue un debate, no es que se decidió livianamente cómo, para qué rumbo iba a tomar. Un abogado había ido a un lugar bailable, un local bailable, pero fue a bailar, un muchacho, un chico joven, de adentro hizo un desastre, parece. En el diario del domingo, encima, porque había sido un viernes, entonces en el diario del domingo, que generalmente el domingo lo lee más gente, salió publicado. Reconocido abogado del Foro Rosarino, hijo de un reconocido integrante de un estudio jurídico. Entonces, la noticia era rimbombante, enfocando desde el punto de vista del derecho, de la abogacía, esto, lo otro. Además de que los dueños del lugar le iniciaron denuncias civiles y penales porque había amenazas, había un montón de entonces había daños y el Colegio de Abogados de oficio en ese momento le inicia una acción de oficio. El Colegio de Abogados se constituye en denunciante planteando que se afectaba el decoro profesional, que ese abogado había afectado el decoro profesional, la dignidad de la profesión, porque había salido publicado. Abogado, el Foro Rosarino. Y se planteó en ese momento, ¿qué hacía? Primero, ¿se lo juzgaba? ¿Tenía competencia el tribunal para juzgarlo? ¿Estaba actuando en el ejercicio profesional? No estaba actuando en el ejercicio profesional, pero afectaba la dignidad de la profesión y el decoro. Fue una cuestión de debate. ¿Podría haber sido médico, agrimensor o agrónomo? Claro, eso es lo que yo digo. Era justo. Eso es lo que yo digo. Si no, y esta es la gran diferencia que hay entre la... Les pido que no se rían, porque esto cuando lo decimos en el ámbito de derecho se ríen. Esta es la gran diferencia que existe entre un profesional y un juez. Los magistrados, como yo siempre digo, si la ética le pudiera hablar si la ética nos pudiera hablar a todos nosotros, la ética sería una cosa que a nosotros nos hablara. La ética a nosotros, a los profesionales, liberales, nos diría, mire, pórtese bien, mientras esté trabajando, pórtese bien. Después,
Yo no lo miro a usted. En cambio, un juez, un magistrado, la ética, ¿qué le diría? Mire, señor juez, usted pórtese bien. Las 24 horas del día, hasta cuando duerme. Y esto es lo que hace a esa característica que es que se ha delimitado y que me parece bien que un tribunal juzgue conductas o inconductas cometidas en el ejercicio de la profesión. Entonces delimitamos la responsabilidad. Después, cuando cada uno se saca su traje de trabajador de lo que sea, la vida privada es otra cosa. Si uno comete alguna inconducta, entrará dentro del ámbito de otro tipo de responsabilidad, pero no la responsabilidad profesional, ética o disciplinaria o colegiada. Entonces, la falta de ética se configura de esta manera, esta inconducta en ocasión de la prestación del servicio profesional. El código de ética de los agrimensores de ustedes, el año pasado se le ha hecho una reforma y se ha adaptado a la tendencia actual en materia de juzgamiento. ¿Por qué? Porque, y esto es creación de los abogados, ustedes saben que los peores son los abogados, los que están pergeñando todo el día a ver cómo... Entonces, ¿qué pasaba? Y ya había habido una tendencia que excedía los tribunales de ética de los colegios de abogados, porque cuando un profesional denunciado, y que está en su derecho, en otra profesión, tenía que comparecer a un proceso, caía acompañado de su abogado. Entonces el abogado era el que planteaba, o es el que plantea, de hecho asume la defensa técnica, entonces empezaba a plantear cuestiones de derecho profundas que por ahí en un tribunal donde no son personas, digamos, auxiliares de la justicia, personas que están... hay cuestiones que, claro, eran difíciles de resolver. Hoy hay una tendencia moderna creada por Zaffaroni, no sino el padre, seguida por Zaffaroni, que estuvo en la corte hasta hace poco. Obviamente que yo tengo mi postura, yo creo que excede las garantías estrictamente personales de una persona que está imputada en un proceso, que está siendo sometido a un proceso, el que sea. Entonces se planteaban situaciones en donde, en estos casos, un abogado que acompañaba o ejercía la defensa de un profesional, hacía planteos como por ejemplo que el tribunal mismo que estaba, y esta era la raíz, el tribunal mismo que juzgaba, era el que investigaba. Entonces, de manera de que, ¿cómo el tribunal iba a emitir un fallo si había participado en el proceso, evaluando las pruebas, disponiendo pruebas, y después iba a decir si fulano era culpable o inocente, si había cometido una falta de ética y si se le suspendía o se le cancelaba la matrícula o esto o lo otro. Como esto es una tendencia de aquellos que ejercen el derecho penal, la mayoría son penalistas, y ese es el gran debate. Yo tengo una postura distinta, yo creo que un tribunal de ética profesional se acerca, está más del lado de la responsabilidad, de hecho es responsabilidad profesional, está más del lado del tema civil, por eso está la obligación de indemnizar, de reparar el daño. Los penalistas que sostienen que como el Tribunal de Ética impone sanciones, estaríamos más cerca de lo que es penal, a la sanción que se le impone a un delito, a la comisión de un hecho delictivo. O sea, lo enfocan por ese lado. Yo creo que es al revés, porque un tribunal de ética no puede condenar e indemnizar, porque para eso están los jueces civiles. Un tribunal de ética se tiene que limitar a poner sanciones relativas a la matrícula, al ejercicio de la profesión. Pero todo el desarrollo de un proceso de un tribunal de ética se acerca más a lo civil. ¿Por qué? Porque se está juzgando y se está evaluando ¿qué cosa? La conducta o inconducta profesional.
Es el mismo juez civil, o sea, cuando un juez civil tiene que, dentro de un proceso el cual le está llevándolo adelante, decidir, ¿sí?, si alguien le causó un daño a alguien, si el vecino se le cayó la medianera y me causó daño a mi propiedad, si el auto, el choque me causó un daño en algo de propiedad mía, etcétera, etcétera, se acerca más, y si tengo que responder por eso, si esa persona tiene que responder y de alguna manera tiene que indemnizar y reparar, esto es lo mismo. El Tribunal de Ética va a evaluar si ese profesional cometió algún acto de inconducta profesional. El daño está bien, pero el daño después, fíjense que los tribunales de ética, al decir, bueno, este profesional actuó mal, no actuó con la diligencia o con la responsabilidad o con lo que fuera, tampoco condenan, no pueden condenar, porque no pueden evaluar y justipreciar ese daño. Ese damnificado después sí tiene la acción, o simultáneamente, de ir a un tribunal judicial, a un tribunal civil, para decir, mire, este daño, y a lo mejor usar como antecedente la sanción del Tribunal de Ética, que imagínense que es una prueba más que valiosa, está llevando un proceso prácticamente similar a un judicial. Yo siempre digo, la única diferencia entre un tribunal de ética de un colegio y un tribunal judicial dependiente del Poder Judicial es que uno es administrativo y el otro no. Uno depende del Poder Judicial y el otro no. Pero después la sanción que aplica un tribunal de ética tiene el mismo valor que una sanción judicial, porque si no se cumple, el tribunal la puede hacer cumplir por la fuerza. Y si ese damnificado digamos el imputado, desconoce, ahí sí podemos acceder a la justicia. Lo mismo que si no está de acuerdo el imputado. Le dieron, el Tribunal de Ética le impuso una sanción de 4 meses en el ejercicio de la profesión, supongamos, y no está de acuerdo, considera que no, que es extensa o que realmente no se han probado los hechos, lo que fuera, tiene la posibilidad de ir a la justicia, porque así está previsto en todos los códigos de ética, porque debe ser así, porque como un tribunal administrativo, sí o sí tenemos que garantizar a todas las personas lo que dice la Constitución Nacional, que todos tenemos derecho a un debido proceso, y un debido proceso significa que en definitiva cualquiera de nosotros, el único que nos puede decir si somos culpables o inocentes, si debemos o no debemos, es un tribunal dependiente del Poder Judicial. Pero esto no quiere decir que la sentencia de un tribunal de ética no tenga valor, porque si no, imagínense que no existiría el colegio, no existiría el tribunal, no existiría nada. Esto quiere decir que la Constitución me garantiza que yo tengo que tener la posibilidad de ese acceso a la justicia, para que confirme o no confirme. O sea, en definitiva, ¿la justicia qué va a hacer? ¿Va a confirmar o va a revocar ese fallo? Nada más. No va a reabrir otro proceso, no. Va a confirmar lo que dijo el Tribunal de Ética o va a revocar. Bueno, les decía, el colegio, el año pasado, digamos, ha iniciado, bueno, no solamente con estos cursos, estos talleres, sino que ha iniciado, digamos, por lo menos lo que han planteado es el tema de darle fuerza al Tribunal de Ética y a todo este tema de los deberes profesionales, ¿no es cierto? Y tratar de ver si se pueden causar a las supuestas ovejas que tienen descarriladas, que no deben ser tantas, ¿no? Pero bueno, ya con que haya una, siempre afecta, y nos afectan a los colegas. Les decía, ensamblando con lo que estábamos hablando, lo que se ha hecho es la creación, digamos, que el Tribunal de Ética, que ya estaba, funcione, se desdoble con un tribunal propiamente dicho, con jueces, que obviamente son colegas, agrimensores, que ustedes van a tener que elegir a través de un acto eleccionario, que van a durar una determinada cantidad de tiempo en el ejercicio de sus funciones como jueces, que van a ser, ese tribunal va a ser el que va a juzgar. ¿Qué cosa va a juzgar? Lo que previamente, todo ese proceso que previamente se lleve a cabo cuando un profesional esté denunciado. Porque se creó
un órgano que se llama la Comisión de Investigación Ética. Entonces, la Comisión de Investigación Ética va a ser la encargada ante una denuncia de llevar a cabo todo ese proceso de juntar las pruebas, ¿no es cierto?, darle la posibilidad al denunciado de que se defienda, que aporte sus pruebas, etcétera, etcétera. Va a poder producir pruebas de oficio en el sentido, el denunciante viene y denuncia. Obviamente que las denuncias también tienen que ser consistentes, porque esto es un principio general del derecho. Si yo me constituyo en denunciante y no puedo probar lo que estoy diciendo, o no tengo los elementos necesarios, si me constituyo en denunciante es otra cosa. Si yo, digamos, tengo responsabilidad, si yo pongo a consideración de una comisión para que investigue, es distinto. Pero esto es como tirar la piedra, ¿no es cierto?, y esconder la mano. O sea, tampoco sirve esto de que la denuncia sea anónima, porque si no es muy fácil. De hecho, no están previstas las denuncias anónimas. Quedaron fuera quedaron fuera de programa, llamémosle. La denuncia puede ser a instancia de parte, la denuncia puede ser de oficio por el tribunal o por el colegio cuando toma conocimiento de un determinado hecho. Puede ser una denuncia también efectuada por alguna repartición pública, un organismo, ¿no es cierto? Viene lo que se llamaría también denuncia de oficio a veces, ¿no? Y existe la autodenuncia. La autodenuncia, ustedes van a decir quién es el tonto que se va a autodenunciar. Pero esto está previsto en la mayoría de los códigos. Que, a ver, es una cosa como poner, yo pongo el juzgamiento de la ética a consideración del tribunal para que realmente, como yo me considero que estoy limpio, entonces, ¿vieron? Esto pasa comúnmente, qué sé yo, cuando, no sé, nos llega una carta de documento y nos dice, intimo usted y lo denunciaré por incumplimiento. Y yo digo, a ver, la verdad, yo estoy seguro de lo que dice, pero a ver, no solamente estoy seguro, sino que voy a poner a sometimiento del tribunal para que el tribunal evalúe. Obviamente que el tribunal va a evaluar con pruebas parciales, porque va a hacer lo que yo le voy a decir. Si yo tengo del otro lado a alguien que está diciendo que yo no actué tan bien, pero bueno, pongo, y ese tribunal lo que va a emitir solamente una sentencia que va a ser una declaración de certeza, no de certeza, una declaración unilateral en virtud de los hechos, de los dichos y de las pruebas que yo puedo. Ahora, si después viene otra parte y dice, no, a ver, no, acá está comprobado, mire, le traigo, acá está falsificada la firma del agrimensor, este no es el que hizo el trabajo, acá está, entonces ya es distinto. Pero bueno, o sea que concretamente el proceso se puede dar inicio de esa manera. Después esta comisión, ya les digo, esta comisión sería muy tedioso y cansador, digamos, que yo me ponga a delinearle todo el reglamento del Tribunal de Ética, que ya entró en vigencia y va a entrar en vigencia, o sea que después el colegio les mandará a cada uno cómo es todo el procedimiento, que tiene cuestiones técnicas, legales, ¿no? Plazos y eso. Esta comisión entonces va a ser la encargada, ya les digo, de investigar, de armar todo el escenario, donde se le da la posibilidad a ese imputado de que también se defienda con todo lo que se tiene que defender. Y después entonces todo esto, así como está armado todo ese expediente, una vez que está terminado todo ese proceso, con todas las pruebas, los testigos, todo lo que sea, eso pasa así, se le da al Tribunal de Ética y el Tribunal de Ética va a ser el que va a tener que resolver. Con la característica de que, como ustedes tienen dos circunscripciones, el tribunal va a estar conformado, por ejemplo, cuando es un denunciado de esta jurisdicción, el Tribunal de Ética va a estar conformado por jueces de la otra jurisdicción, que porque uno podría decir, bueno, acá, a ver, los jueces son todos parciales, todos me conocen, bueno, igual existen causas de recusación de los jueces y de excusación, que ustedes saben, recusación significa que ese juez tiene algún grado de algo o tiene algún compromiso, bueno, y además existe la excusación de parte del juez. A ver, si el que está siendo imputado es un pariente mío
y yo no voy a esperar que me recuse, me voy a acusar de entender en el tema, porque no quiero dar lugar a una parcialidad o a que entiendan que puede haber una parcialidad en el juzgamiento. Entonces va a haber jueces, esos tribunales son mixtos en estos casos. O sea, en el caso de que funcione, digamos, acá en la jurisdicción de Rosario, esta es la segunda, ¿no? Sí. ¿Esta es la primera? Santa Fe la segunda, no, al revés, esta es la segunda. Va a haber jueces de allá, también jueces de acá, pero no es que van a ser solamente jueces de acá, que a lo mejor dice, uy, acá pues tienen una animosidad, y viceversa. Entonces esos jueces van a emitir un fallo. Ese fallo, las sanciones que se han previsto, van a ir desde una sanción leve, que es un llamado de atención, un tirón de oreja, un apercibimiento privado, un apercibimiento público, suspensión de la matrícula, desde 2 meses hasta 2 años, y cancelación de la matrícula. Esas son todas las sanciones que están previstas, todas estas, que son sanciones obviamente como ustedes ven que hacen a la persona, además pueden ir acompañadas de una sanción de multa, o sea, se puede coincidir, digamos, el tribunal puede aplicar una sanción de suspensión en el ejercicio de profesión y además una multa, de tanto que la graduará el colegio. Está previsto qué parámetros tiene para graduar, ¿no? Que no ponga una multa de 1 millón de pesos, pero que tampoco ponga una multa insignificante. Entonces, estas son las sanciones. Como yo digo siempre, las sanciones, porque a ver, el nombre me lo está diciendo, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Qué diferencia hay entre un apercibimiento privado y un apercibimiento público? La publicidad. Entonces alguno dirá, a ver, que a mí que me den un apercibimiento privado no me importa, total, ¿dónde queda? Y queda acá, no se entera nadie. ¿Quién se enteró? La comisión, los jueces, por más que todo de boca en boca siempre se entera, pero bueno, queda ahí, queda en un ámbito restringido. Me dicen, usted tiene un apercibimiento privado y yo me voy contento a mi casa. En cambio, si me dan un apercibimiento público y ya eso se publica en el boletín oficial, en los transparentes del colegio, ya no me gusta. Y si además de eso me suspenden o me cancelan y se publica en el diario de mayor circulación del lugar, y ya me va a gustar menos. Entonces, pero yo esto no es así. ¿Saben por qué no es así? No es así, primero, porque no me voy a cansar de decirlo, porque si a mí me interesa, o sea, no me importa la sanción en sí, si no me importa la consecuencia que va a tener, me estoy planteando más el tema de la ética profesional. Eso como principio tómenlo así y no me voy a cansar de decirlo. Ahora, tampoco es así, ¿saben por qué? Porque todas las sanciones van al legajo del profesional. Todas van asentadas al legajo del profesional. Obviamente que la sanción social, el escrache público, como quieran decirlo, pero como todas van al legajo, entonces ese apercibimiento privado, ese llamado de atención, el día que yo me quiera presentar a un cargo, que ellos llaman agrimensores para entrar, no sé en alguna repartición, entonces vamos, presentamos el currículum, y ustedes saben que hoy en la actualidad entre todos los antecedentes que hay que presentar son antecedentes disciplinarios. Entonces el colegio me tiene que emitir un certificado y me va a decir, no se informan los antecedentes disciplinarios cuando el profesional fue sometido a un proceso y fue encontrado inocente. O sea, no se informa que fue sometido a un proceso, pues si no, imagínense. Pero sí se informa si tuvo un apercibimiento privado. Entonces eso ya me resta punto. Cuando yo fui y estaba compitiendo con el de al lado y no tiene nada, y obviamente que ya empecé en -10. Entonces eso que a mí me parece una pavada, ya es una marquita que a mí me queda. ¿Cuánto? Todo el tiempo, hasta el día que me jubile. Obviamente también ningún cliente va a venir acá al colegio y va a decir, a ver, el profesional tal, porque incluso el apercibimiento privado no se puede informar a cualquiera, porque justamente es privado. Entonces, yo les digo, el tema de las sanciones es un tema que va directamente de la mano. O sea, no voy a tratar de que me den lo menos posible, no, voy a tratar de portarme bien y de no hacer nada. Entonces, el tribunal aplicará la sanción que cree conveniente y esa sanción va a poder ser apelada, como les dije, ante
va a poder ser apelada solamente por el profesional denunciado. Y esto es una temática de todos los tribunales de ética, ¿no es cierto? No darle la posibilidad al denunciante. A ver, lo sancionaron al profesional con 5 meses de suspensión y el denunciante creía que en realidad le tendrían que haber cancelado la matrícula, lo tendrían que haber suspendido 2 años. Bueno, es una tendencia de los tribunales de ética, ¿no es cierto?, de no seguir abriendo instancias en favor del denunciante. Ya la sanción está. Por eso es lo que yo vuelvo a lo que les dije antes, el tema de la probidad, de la honestidad de los jueces. Porque que tampoco se transforme en que en el juzgamiento un profesional y que es condenado y cuándo es condenado, o qué sanción le damos, y le damos un llamado de atención. O mira, no, es grave, lo vamos a suspender. ¿Cuándo lo vamos a suspender? Un día. Bueno, acá 2 meses es el mínimo. Y que haga que realmente el denunciante o la parte agraviada o damnificada o lo que sea diga, ¿y para qué si esto no sirve para nada? Eso es lo que hace la dignidad de la profesión también, o sea, tener jueces pro hace a que la profesión sea digna. Contribuir, tampoco van a ser los únicos que van a estar obligados, sí, van a tener un plus, una carga, pero esto es tarea de todos. Entonces, esa sentencia va a poder ser apelada por el denunciado. El denunciado que puede estar disconforme, porque a lo mejor puede ser que considere que injustamente lo han sancionado, o que la sanción excedía, era un plazo mayor de lo que consideraba. Entonces lo va a poder apelar, y acá lo que les dije antes, sí va a tener la posibilidad, porque no existen las cámaras de apelación de tribunales de ética, no existen, justamente por lo que hablamos antes, porque como los tribunales de ética son tribunales administrativos, sería ilógico que hubiera una cámara de apelación del tribunal de ética, compuesta ¿por qué? Por los agrimensores. Entonces, y se estaría violando el principio constitucional. Entonces todos los códigos de ética, todos los colegios, los órganos de apelación de los tribunales de ética es el Poder Judicial. Después cada colegio decide quién es el órgano de apelación. En este caso, el código, el reglamento del colegio de ustedes prevé que va a ser la Cámara de Apelación en lo civil y comercial. La que esté en turno en ese momento, bueno, es una cuestión técnica, pero va a ser la Cámara de Apelaciones civil y comercial, que esté en turno, la que va a entender en el trámite de apelación de esa sentencia, que llamémosle que una primera instancia. Y lo que resuelva la Cámara, si la Cámara confirma, me cancelaron la matrícula y la Cámara confirmó, me quedaré sin la matrícula. Y si la Cámara revocó el fallo y dice, bueno, no es para cancelación, es para suspensión, será suspensión. O revoca el fallo y dice, no, pero bueno, eso es una cuestión judicial. Me preguntaban la otra vez en una charla en otro colegio que si había posibilidades de apelar ese fallo. ¿Cuál sería la instancia que siguiera una Cámara de Apelación? La Corte Suprema de Justicia de la provincia. Sería lo que llamamos una tercera instancia. Para llegar a la Corte de la provincia hay que llegar a través de un recurso de inconstitucionalidad, o sea, eso es una cuestión técnica que obviamente un profesional que esté en esta situación tendrá que consultar con su abogado a ver si es factible, porque llegar por una inconstitucionalidad quiere decir que a mí se me ha vulnerado un derecho o algo, ¿no es cierto?, que haga que ese proceso o esos procesos yo los pueda tildar o tachar de inconstitucionales, para que la Corte me abra un recurso y revise ese fallo. Y como cuarta y última instancia tenemos la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Yo le decía la otra vez también en una jornada, decía que en el año 2014, o 2013, fines de 2013, 2014, sí, relevamiento de 2013, en la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el 2014, hasta el relevamiento del 2013, porque la Corte Suprema de Justicia de la Nación es un cuello de botella, llega a todo. Entonces me decían, bueno, pero con los casos que hay, ¿cuántos casos puede haber los que estén vinculados profesionales por este tema de la responsabilidad profesional en la Corte Suprema de Justicia de la Nación? Bueno, la Corte había hecho un relevamiento de causas que tenía y había un 7%, no me acuerdo el número de la cantidad de causas, pero había un 7% de las causas que tenía la Corte a la resolución
que eran casos relacionados con no solamente que provenían de colegios profesionales, sino eran casos que llegaban a la Corte por apelaciones y por recursos relacionados con daños y perjuicios, mala praxis, ¿no es cierto?, de profesionales. O sea que es un número importante, no es que era un número ínfimo. Y después la realidad, que esto mal nos pese, porque esto sí es una cuestión que habría que buscarle alguna vuelta, pero habría que cambiar la mentalidad de muchos jueces, de muchos juristas, de muchos doctrinarios. Cuando uno apela a una sentencia, esa sentencia tiene carácter suspensivo, esa apelación tiene carácter suspensivo. ¿Qué quiere decir esto? Se lo voy a graficar porque eso es lo que muchas veces nos da bronca, pero en todos los órdenes cuando nosotros vemos la televisión y escuchamos. Ese profesional que se le cancela la matrícula, imagínense, para que un tribunal decida la cancelación de la matrícula tiene que ser algo grave, que se haya comprobado, ¿sí? Le cancela, va a la Cámara y apela a ese profesional. Esa apelación es con efecto suspensivo. ¿Qué quiere decir? Que queda suspendido el fallo del tribunal hasta tanto resuelva. Entonces, eso es lo que nos da bronca muchas veces, que decimos, fulano de tal está trabajando, lo vemos caminando, pero en todos los órdenes, porque le dieron por la cabeza, tiene una sentencia en contra en tal cosa y lo vemos que sigue firmando los planitos y la cosa. ¿Por qué? Porque la sentencia, la apelación tiene efecto suspensivo, porque quiere decir que cuestionó el fallo. Y estamos en derecho, y estamos en Argentina, como yo siempre digo, esto no es Suiza, esto no es Alemania, en donde un proceso se resuelve en 2 o 3 meses, tenemos la certeza, ¿y qué es lo que debería ser? En todos los órdenes. Fíjense que cuando alguien, un tema penal, ¿cómo puede ser que alguien, un delito común, un homicidio, cómo puede ser que esa persona, desde el punto de vista de la persona, y esto no es ser garantista ni mucho menos, porque yo ya me manifesté y le dije cuál es mi opinión, una persona esté sospechada de un delito, ¿cuánto? 1, 2, 3, 5 años, sin una sentencia, preso en una comisaría, ni siquiera en un... Y la sociedad esté pendiente a ver qué pasa. Y estemos 5 años, 6 años viendo a ver qué pasó con ese tipo que lo vimos con la mano, todo lo vimos que estaba robando. Entonces les digo, estamos en Argentina. ¿Qué quiero decir con esto? Que ese proceso de apelación puede durar mucho tiempo. Entonces la sentencia que dictó el Tribunal de Ética de Disciplina allá hace 5 años, hoy está en proceso de apelación en una cámara y ese profesional estuvo trabajando todo ese tiempo. Y a lo mejor después la Cámara no confirma el fallo, y ese profesional, bueno. Pero esto es así, ¿no? Yo creo que en el caso de la responsabilidad profesional, cuando un tribunal de ética sanciona, imagínense que para que un tribunal de ética emita una sanción de una suspensión con un tiempo importante o una cancelación de la matrícula, y no es que estamos en duda a ver si mandó o no mandó al dependiente a que hiciera que midiera. Estamos viendo otro grado de inconducta o de acción. Entonces yo creo que sería bueno que eso de alguna manera se reviera, que el proceso siguiente sea mucho menor y que ese profesional no estuviera trabajando hasta que ese tribunal confirmara o no el fallo. Eso es lo que debería ser en materia de responsabilidad profesional. El médico que opera mal, que se le mueren los pacientes, y lo seguimos dejando. Porque además hay casos que, yo he tenido conocimiento de casos que están 10 años, pero por artilugios legales, porque tengo un abogado vivillo que me va dilatando el proceso. Entonces echa la trampa. Y bueno, es un dicho muy viejo. Bueno, es un dicho muy viejo. Pero es que es así, bueno, es así. Desgraciadamente es así. Pero esto es un conglomerado de todo. Acá no podemos hablar solamente de la ley, solamente de los jueces. Es lo que a diario tenemos en un montón de temas, y no voy a entrar a hablar de temas políticos pero que no tiene nada que ver. Entonces,
Esto es lo que hay. Yo le estoy explicando cómo funciona esto y cómo funciona en la totalidad hoy de los colegios, año 2016. Esto funciona así. La esperanza, yo tengo esperanza de cambio, a lo mejor nosotros no lo vemos, pero bueno, esto tiene que cambiar en algún momento con respecto al tema de la responsabilidad profesional, este tipo de situaciones. En materia de responsabilidad ética concretamente, yo lo que les quería para que ustedes tuvieran una noción, igual en algún momento le pueden pegar una leidita a todo esto que sube. Sí. Cobrar menos. Bueno, que sale la... a eso, ahora me voy a meter en el tema, un poquito me voy a meter, tampoco. Ustedes tienen el Código de Disciplina y Ética, el Código de Disciplina y Ética. Como le decía antes, esto se divide, digamos, en tres aristas, en tres patas. Deberes para con la profesión, deberes para con los colegas y deberes para con los comités entre empleador y público en general. Yo creo que acá en algún momento esto va a ser pasible de tener una ampliación, porque es como que se han mezclado cosas. Fíjese, por ejemplo, deberes para con la profesión. O sea, todo esto constituye falta de ética. Todo esto, un tribunal se puede basar en esto articulado. Entonces, fíjense una conducta. Recibir o dar comisiones para lograr la aceleración del trámite de un trabajo profesional. Recibir o dar comisiones u otros beneficios para la gestión, obtención, otorgamiento de designaciones de cualquier carácter a la obtención de cualquier trabajo profesional. Escuchen esto, rubricar planos, especificaciones, dictámenes, memorias, informes y toda otra documentación profesional que no hayan sido ejecutados, dirigidos y controlados personalmente. Cometer delito doloso con sentencia condenatoria, firme, culposo profesional o condena con la accesoria de inhabilitación profesional. A ver, este es un tema que siempre me preguntan, y este es un tema que hay que tener en cuenta, que esto sí va de la mano de la dignidad profesional. Ustedes tienen a lo mejor algún agrimensor, alguno de ustedes, de los que tenemos presentes acá, a la noche le gusta, le gusta salir y andar con salga a robar por la farmacia, los kioscos, tiene como diversión. O le gusta robarlo, yo iba a decir pasacasé, que viejo, los equipos de música del auto, entonces tiene como hobby. ¿Está actuando en el ejercicio de la profesión? No. Le gusta, es un hobby que tiene, le gusta salir a las 12 de la noche a robar. Lo agarran. Lo condenan por ese delito. No tiene nada que ver con la profesión. Pero como es profesional, ¿qué hacen los jueces penales? Imponen como accesoria la inhabilitación para el ejercicio de la profesión durante todo el tiempo que dure la condena. O sea, fíjense que acá el Tribunal de Ética no tiene nada que ver. Obviamente que el juez penal manda la actuación al Tribunal de Ética porque dice, estamos juzgando a un agrimensor por un hecho que no estaba en ejercicio de su función, pero es un agrimensor. El Tribunal de Ética o el colegio toma conocimiento. El Colegio de Ética lo que va a hacer se va a poner a esperar así. ¿Saben por qué? Porque esa condena seguramente va a traer la inhabilitación para el ejercicio. Y habla de delito doloso o culposo, con lo cual, ojo, porque no quiere decir que yo agarré el revólver y me dediqué a eso. Delito culposo, algo que yo no lo hice con la intención. Tiene más, bueno, para con la profesión, para con los colegas. Marqué algunos. Utilizar proyectos, planos, documentos técnicos para su adaptación, para su aplicación en trabajos profesionales propios sin el consentimiento de sus autores. Esto una vez me llegó una consulta hace muchos años de un tema de esto. O propietarios legítimos sin dejar expresa constancia de su fuente u origen. En realidad me llegó la consulta de un arquitecto, pero lo podemos aplicar acá. Sin dejar expresa constancia de su fuente de origen. Utilizo todo esto, me viene todo esto servido en bandeja, ya lo tengo. Voy a saltar. Sustituir a un profesional en trabajos por este contratado sin causa justificada, sin su consentimiento y o comunicación previa al colegio de profesionales de la agrimensura.
Emitir pública e irresponsablemente juicios adversos sobre la actuación profesional de los colegas, menoscabando su personalidad y buen nombre. Esto es lo que hace a colegas entre sí. Para con los comitentes, porque siempre parece que lo que me cuidara era del problema que puedo tener con ese comitente, con ese cliente, y en realidad todo tiene que ver con todo. Con los comitentes, revelar datos reservados de carácter técnico, financiero, personal, sobre la documentación confiada o su estudio o custodia. ¿Esto saben qué? Esto que acá está así esbozado y pareciera... ¿Esto saben a qué hace referencia? Que siempre esto lo damos... Este es uno de los temas más importantes en materia de responsabilidad profesional. Es el secreto profesional. Y que muchas veces el tema del secreto profesional está mal conceptualizado en la sociedad. Como que el secreto profesional lo relacionamos directamente ¿con qué? Con el médico, con el abogado, con el psicólogo, la violación al secreto profesional. Pero cualquier profesional queda amparado por el secreto profesional desde el primer contacto que tiene con ese cliente. ¿Por qué es el secreto profesional? ¿El secreto qué son? ¿Qué es el secreto? Son todas las circunstancias, todos los dichos, todos los hechos, toda la información que le es acercada por ese comitente, por ese cliente del profesional. Toda. Y cuando decimos toda, es todo. O sea, nosotros los profesionales no nos podemos constituir en jueces, en evaluar qué es lo que entraría, qué información entraría dentro del ámbito del secreto profesional y cuál no. ¿Qué es lo que puedo revelar y qué no? Porque cuando tenemos trato con ese cliente, todo lo que nos confía y todos los datos anexos. Todos los datos anexos. O sea, supónganse que ustedes tuvieran venga, Agrimensor, pídame esto, porque sabe, acá voy a levantar esto. En realidad la plata yo la tengo en una cuenta en Suiza, pero ¿puedo salir a contarle? Che, vos sabés que me cayó un cliente, tengo que medirle 14.500 hectáreas porque acá compró este campo. En realidad estoy violando el secreto profesional, por más que no. O sea, no nos podemos constituir nosotros en juzgadores o evaluar nosotros qué es lo que podemos decir y lo que no podemos. El secreto profesional es todo. Entonces, cuando yo tengo trato profesional con una persona, no puedo decir nada, no puedo... Una vez en Buenos Aires hubo un caso entraron todos en la bolsa, agrimensor, arquitecto, todo. Había una cadena de hoteles que contrataron a un grupo de arquitectos, ingenieros, pero no querían que se supiera que estaban por abrir. Me contrataron, me dimos acá, vos sabés que van a abrir, van a levantar una torre. Terminaron todo hace muchos años, fue en el año 2002, 2003 creo. Terminaron todo sometido a proceso. Me acuerdo, yo no estuve, esto fue en Buenos Aires. Y me acuerdo que un colega me comentaba y cayó uno y decía, pero yo lo único que hice fue, imagínense, estoy dando una noticia que va a venir. No, quedamos amparados automáticamente. Y le vuelvo a repetir, no podemos evaluar nosotros, esto en realidad esto es de menor importancia. Puede ser de menor importancia para nosotros y puede ser muy importante para ese cliente, ese comitente. Secreto profesional es un tema, el desarrollo del secreto profesional y los casos que hay de profesionales sentenciados, digamos, condenados por violación del secreto profesional, de todas las ramas, de todas las ramas. Dice, ser parcial al actuar como árbitro, perito, judicial, cuando en alguna de sus distintas esferas de actuación deba expedirse. Ese ámbito de responsabilidad judicial o procesal, como yo les dije. Intervenir como perito en cuestiones en que le comprendan las generales de la ley. Tendremos que acá hacer una interpretación cuál es o cuándo, si me llaman como perito, me comprenden las generales de la ley. Puedo intervenir como perito en una causa en donde una de las partes tenga por ejemplo, alguna relación de parentesco. Yo diría que no. Tenemos que ver hasta qué grado, tampoco con mi recontraprimo tercero, cuarto, no. De hecho, el Código Civil habla de grados de consanguinidad y afinidad, ¿no es cierto? Y los corta en un momento, pues si no, imagínense que estaríamos, tengo acá el sobrino, nieto de mi tío, de mi abuelo, que me vino y me hace una denuncia. Bueno, hay muchos artículos, incisos, que regulan este tema de la inconducta.
Ahí me preguntaba la agrimensora, ya me habían hecho consulta y me habían preguntado este tema. Yo tampoco voy a entrar en una cuestión íntima Yo le dije al principio que esto adolecía yo creo que da para incluir y reformar y agregar conceptos que obviamente en la redacción de un código de ética de la agrimensura, más con la dimensión que esto tuvo, porque esto es del año 91 y 93, se pueden haber escapado y a lo mejor sin o sin el asesoramiento a lo mejor específico de algún profesional del derecho, que a lo mejor muchas veces lo hacemos más complicado, pero muchas veces prevemos situaciones que a lo mejor en la cabeza de otras personas que no tienen la obligación de prever o de especificar determinadas situaciones. El tema honorario, por ejemplo, es un tema que no está específicamente, esto no es que yo graciosamente puedo salir a hacer lo que quiera, pero no encontramos ninguna norma específica que habla del tema honorario. Ahora, en los códigos, en otros códigos sí está, en la mayoría, está el tema de honorario. Tiene normas, por ejemplo, en todos los colegios hay una ley o hay una reglamentación que regula el tema de honorario, ¿sí? En el caso, por ejemplo, les digo, el caso del abogado hay una ley provincial, la ley 6.767, que establece pautas de percepción de honorario. Pero establece pautas, es ley, es derecho positivo. Entonces dice, tiene un artículo, por ejemplo, que dice, constituye una falta de ética, y lo tiene el Código de Ética, percibir honorarios por debajo de la escala de lo establecido. Entonces ya me está dando una pauta, porque si yo tengo una escala que a mí me dice que yo para tal asunto puedo cobrar entre tanto y tanto, obviamente que si yo cobro más, sea un tema mío, a lo mejor tendré menos clientela, ahí no voy a entrar dentro de... Si es una cosa que la tengo que cobrar 10, la cobro 1.000.000, y no tendré trabajo, seguro. Como me dijo una vez un escribano, me dice, y yo soy el escribano más caro de Rosario. Bueno, está bien, entonces lo que tenía que cobrar 10 lo cobraba 1.000.000, y bueno, tenía la suerte que le llevaban el trabajo, yo no sé cómo, pero bueno. Pero uno puede considerar, yo soy el mejor agrimensor de Rosario, mi tiempo no vale 10, mi tiempo vale 1.000.000 la hora. Y bueno, entonces yo tengo que ir a medir y tengo que estar 10 horas, falta. Entonces yo decidiré el comitente, mire, yo no lo contrato. Pero sí la falta de ética, la inconducta, sí es decir, bueno, a ver, tenemos una escala. Constituye una falta de ética percibir honorarios por debajo de esa escala. ¿Y esto por qué? A ver, ¿por qué? Porque también podremos decir cada uno, bueno, yo con mi trabajo hago lo que quiero. Yo con mi trabajo, si yo quiero cobrar 1 peso, 5, ¿por qué no? O como yo digo muchas veces cuando vemos un tema en derecho que se llama gratuidad, gratuidad en el ejercicio de la profesión. Y yo le hago la pregunta a los alumnos, ¿puedo ejercer la profesión en forma gratuita? A ver, le digo, usted tiene la suerte de tener 10.000 hectáreas de campo, no vive de la profesión. O se ganó el Kini 6 ayer, se ganó $100 millones. Entonces dice, a ver, a mí me gusta el derecho. Yo la verdad que no me importa si el que tengo delante puede o no puede pagar, como me gusta el derecho, soy una persona altruista, yo voy a trabajar gratis toda mi vida. ¿Lo puedo hacer? ¿Lo debo hacer? No, porque hace la dignidad profesional. Además que si vamos a conceptos legales, si ustedes quieren, la profesión, como vimos la charla pasada, presupone una retribución, es una onerosidad, etcétera, etcétera. Estoy prestando un servicio, tiene que tener una contraprestación. Pero además de todo eso, hace a la dignidad profesional. Hace a la jerarquización de la profesión y hace a lo mío. A ver, en derecho tenemos, imagínense que si ustedes tienen algunos problemas de este tipo, imagínense la cantidad de problemas. Ustedes saben en derecho, hacer una sucesión, hay abogados que cuando tienen un cliente se ponen el coso y los cubiertos, porque cuando tienen una persona que tiene un montón de bienes y le traen para que le hagan la sucesión, están pensando en la cantidad de honorarios que van a cobrar, en la cantidad de aporte que van a tener cubierto en el colegio, porque las sucesiones llevan mucho más aporte que cualquier otro caso judicial. Entonces dice, uy, yo con esta sucesión a lo mejor tengo 10 años de aporte de obra social cubierto y tengo para vivir. Y hay abogados, porque hay denuncias, que están haciendo la sucesión, no cobran honorario y la hacen por los aportes. Porque hay abogados que como tienen poco trabajo, dicen, bueno, yo por lo menos tengo la obra social paga tanto tiempo.
Por eso le digo que pasa en todas las profesiones. Y es muy difícil ubicar, porque, a ver, ¿cómo surgen estas cuestiones? A ver, ese cliente va a salir chocho cuando vaya un abogado que diga, yo no le voy a cobrar nada y le voy a cobrar los aportes. ¿Qué va a salir? Él va a ir a decir, va a ir a denunciar al colegio, va a decir, no se lo va a decir a nadie. Entonces, ¿cómo me entero yo que ese abogado está trabajando con ese modus operandi? ¿Cómo me entero? ¿Cómo lo compruebo? ¿El abogado le va a dar recibo? ¿O le va a firmar algún instrumento donde le va a decir? Es muy difícil. Entonces, este tema yo creo que los colegios tienen que tener una reglamentación. Eso partamos de la base. Que creo que acá un poco ha quedado diluida porque es lo que le decía hoy. Acá tenemos, sí, a ver, si un colegio quiere juzgar, si este colegio, el día de mañana, con este derecho, digamos, que está vigente, quiere juzgar a un profesional, lo va a poder hacer. Porque tiene un artículo que dice, como le dije antes, y toda otra norma que viole el decoro profesional. Entonces el juzgador de turno va a decir, y me parece que usted está violando este tema. Pero va a ser una cuestión discutible. En derecho todo es discutible, pero va a ser discutible. Más que si tenemos una norma que diga esto. Constituirá falta de ética el hecho de percibir tal cosa. Si ya lo tenemos un poquito más especificado, es como que ya los límites están un poco más claros. Pero le vuelvo a repetir, a ver, yo creo que cada uno de nosotros tenemos que, uno entiende que hay necesidad de trabajo, las épocas son muy difíciles y pasa en todos lados. No es lo mismo a lo mejor el profesional que recién se recibe y con el anhelo de captar clientes y de tener más trabajo, del que está finalizando su carrera, o de que hay situaciones personales que varían, eso desde ya. Pero tenemos que establecer un hilo conductor. Y ese hilo conductor pasa por la dignidad profesional de cada uno, o sea, de decir, me estoy menospreciando yo si esto lo cobro 2 pesos con 50. Perdón, pero eso no plantearme... No ocurre eso. Bueno. Acá es uno de los problemas más grandes que tenemos. Por eso, no plantearme, porque imagínense que si yo ni siquiera me planteo eso, no me voy a estar planteando tampoco, y voy a incurrir en competencia leal, porque la competencia leal sí la tenemos prevista. Eso es competencia leal. Claro que es competencia leal, pero fíjense, ¿Cómo hacemos para enterarnos? pero si yo me planteo, o sea, ¿cómo me voy a plantear si yo estoy compitiendo deslealmente con alguien y le estoy sacando clientela a alguien? Porque claro, porque si yo cliente, y tengo que elegir a ella que no me cobra o que me cobra 2,50 y a ella que me cobra 100 y me van a hacer el mismo trabajo y voy a la que me cobra 2,50. Si yo no tengo que hacer algo específico, yo digo, a ver, voy a consultar al mejor agrimensor o el más porque, bueno, que es lo mismo en derecho. A ver, si a mí la sucesión me la hace este o este, y este no me cobra y este sí, y voy a que no me cobra. Ahora, si yo tengo que discutir un caso de derecho ambiental, porque a mí y bueno, a lo mejor voy a... Pero, entonces... si me planteo solamente eso, y no me planteo de que yo no puedo ejercer la profesión, no debo ejercer la profesión de esa manera, porque me estoy menospreciando yo. Pero esto que dice acá el agrimensor, pasa en todos lados. A ver, pasa en todos lados. Yo le puedo hablar de varias profesiones donde tengo hechos concretos de este tipo de situaciones. Y esto es como todo. Esto es mirarse uno, o sea, desde adentro el tema. Pero decían, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Y sí, ¿cómo hacemos? Es muy difícil, porque generalmente esta clase de profesionales no deja los dedos marcados para que los podamos, para que vayamos, mira, acá están todas las pruebas. No deja la huella. Claro. Entonces es muy difícil. Sí, yo creo que hay que tratar de ir cercando con la mayor cantidad de elementos que uno pueda, leyes, reglamentos, charlas, etcétera, antecedentes. Cuando empecemos a juzgar, cuando el tribunal juzgue y tenga las pruebas de un caso de esta naturaleza, no imponerle lo que yo dije antes, no, mire, se portó mal, le hace muchacha en la cola, vaya. No, ojo, que sirva como ejemplificador, ojo. Entonces yo ya voy a ver, si yo no me planteo la ética dentro de afuera, ya voy a empezar a pensar. Y yo esto, la verdad, si me llegan a agarrar, me hacen pomada con esto. Entonces ya, de alguna manera, yo sé que tiene mayor coercibilidad. ¿Qué me quería preguntar usted por allá? Casi
Perdón, recién cuando comentabas de que si usted te cobra menos que el otro, y el que le cobra menos, más allá de la falta de coro, estarías incurriendo vos como comitente, ¿no es cierto?, como un partícipe, digamos, de esa cuestión de ilicitud. Acá no existe el cohecho en materia, no existe. O sea, ni siquiera en casos en que el profesional diga, me vi presionado porque Un mínimo comentario. Sí. No sé cómo es la reforma, porque no tengo la menor idea, digo muy poco de la actividad del colegio, pero sí me parece necesario que se establezca algo referente al tema arancelario, porque tenemos no solo una escala, nosotros, sino que hay un arancel prefijado como arancel mínimo, que el colegio es un socio de ese arancel, porque lleva un porcentaje neto del valor prefijado. La caja es otro socio que se lleva otro porcentaje, o sea que uno como mínimo tendría que cobrar lo que queda, como mínimo, ¿verdad? Sí. Eso es lo que yo pienso y creo que estoy en lo cierto. Entonces destruyó en el año 83, 84, no me acuerdo, que el gobierno de Santa Fe se alineó con la desregulación de horarios, pero que ni la caja del colegio la dejaron de lado, porque la caja del colegio siguieron siendo socios fácticos de lo que había establecido en la ley 4.100. A ver, yo lo que creo es que la desregulación de horarios debe existir, digamos, pero sí establecer pautas mínimas, lo que yo decía antes. Yo no puedo, legalmente, no puedo prohibir que un profesional establezca su honorario en una cantidad que a mí me puede parecer desmesurada, desmedida, y ese profesional, como le dije, crea que es el mejor profesional en eso, ¿sí? Pero sí establecer pautas mínimas que nos pongan en igualdad de condiciones a todos los profesionales, o los pongan en igualdad de condiciones. De ahí en más, el comitente, el cliente, el paciente va a decidir a quién. Pero no que decida porque este me cobra nada. Entonces, de ahí en más sí. Entonces, ese mínimo que sea equitativo para todo, para el que se considera el mejor profesional, para el que recién empieza, etcétera, etcétera. Hay casos que no han cobrado nada. Gente que se está por jubilar. ¿Ni los aportes? Sí, Claro, eso es lo que no pide. Cobran los aportes para que le aumente la categoría. La jubilación. Claro, sí. Al trabajo. Sí. A lo mejor faltándole 2 años. Sí. De chicos están en ese momento recibiendo. Sí. Y tienen a esos profesionales que tienen 63 años, 64 años, una jubilación. Es cero lo que cobran. Pero hubo casos peores. Yo estoy en el tribunal, hubo casos peores. Hubo casos de que el agrimensor hace su presupuesto y le da, vamos a suponer, 90.000 pesos, de los cuales hay que deducir un 18 más un 7, le quedan 50.000. Bueno, 50.000, y uno pasa eso. Llaman a 2 o 3 y está quien en vez de 50 le pide 20. El profesional que pasó los 50 recibe insultos de todo tipo de comitentes. Eso fue ahora, hace un mes, recibió insultos de todo tipo, que era ladrón, colinero, de todo tipo. Y bueno, y para nosotros poder comprobar cuánto cobra cada uno, nosotros nos enteramos, viste que Felipe ya van 3 veces que lo pescamos en que está cobrando muchísimo menos. Porque a veces no es que cobren un 10% menos, 20%. Sí, una cantidad. La única manera que nosotros en el tribunal se la damos, pescamos, es cuando esta gente está tan acostumbrada a cobrar menos, ¿de qué hace? Tiene mucho trabajo. Porque boca en boca
y van diciendo, Jiménez, González, Pérez, ya, cobra mucho menos. Entonces toma 7, 8, 9 trabajos por mes. ¿Qué pasa? No puede cumplir. Entonces, por ese lado, ahí salta. Ahí empiezan a caer. Claro. Por ese lado claro. empiezan a caer. Y nosotros, que ya tenemos casi 50 años de profesión, muchos de nosotros sabemos que algunos de ellos van a caer por ese lado. Claro. Porque lo primero que le preguntamos, le pedimos a los chicos acá de sistemas, tráeme, hay gente que ha hecho 400 mensuras en 4 años. Sí, ya me Calculamos de que sin dormir, sin comer, sin ir a ver a la cancha, sin mirar televisión, no lo puede hacer. Eso hemos sacado. Bueno, esto... ¿Sabés quién es el señor? Sí, El presidente. ya estuvimos hablando en la... Se lo sabe todo. No, sí, a ver, la única manera que habría, digamos, de que no pasaran estas situaciones es decir, bueno, a ver, es que no exista la desregulación, sino que cada trabajo, cada tipo de trabajo tenga un monto, entonces ahí sí es muy fácil detectar a quién cobra menos y quién cobra más, O sea, decir, bueno, a ver, yo, a ver, los detalles de los de ustedes no lo sé tampoco, pero decir, bueno, a ver, este plano en determinadas condiciones está tanto, esto en este mojón tanto. Entonces, bueno, pero yo creo que esto es como los precios fijos, ¿no es cierto? Entonces después empezamos con el tema de la inflación. Yo no sé si es buena la regulación. Para mí la desregulación está bien, pero estableciendo pautas mínimas. Pautas mínimas hay que establecer. Un colegio tiene que tener... Que después es muy difícil comprobar, sí, es muy difícil. Pero esto va de la mano también. A ver, porque si no se nos va a hacer muy tarde y quiero terminar con... Esto va de la mano con lo que también legalmente está establecido en la ley de catastro, ¿sí? En la ley 2996 y el artículo 65, ¿qué dice? Fíjense, porque todo esto... El tema del trabajo, porque esta es otra de las consultas que he tenido, ¿no es cierto? La captación de clientela de personas que se valen de su lugar de trabajo para tener para captar el trabajo y después de la rapidez con que hacen el trabajo, etcétera, etcétera, y de profesionales que captan el trabajo pero después no lo hacen. Esto es viejísimo, artículo 65 de la ley de catastro. Los profesionales que ejecuten relevamientos topográficos, mensuras administrativas, judiciales y particulares, que no lo hagan personalmente, que cometan errores en la medición o cálculos inexcusables, o planos con datos fraguados o adulterados, serán pasibles de la pena y de la suspensión en la matrícula de 6 meses a 5 años. La graduación de estas penalidades será puesta por, en este caso, el Colegio de Agrimensores, O sea que en este caso tenemos tiene las herramientas legales como para empezar a acercar todo esto. Existe. Si a eso tenemos un tribunal que, digamos, conforme a esto, en empezar a aplicar estas cosas, tenemos que tener, tienen que tener la prueba, los elementos, pero hay un escenario como para empezar a regular todo esto. Después lo que reformamos fue un artículo del Código, que era el artículo 3, inciso B, que dice ahora, así quedó redactado: competir en forma desleal con los colegas que ejerzan la profesión libremente, prevaleciéndose de su disposición en un cargo público, tenga o no tenga incompatibilidad manifiesta establecida por la ley, ordenanzas, decretos, resoluciones vigentes dictadas en el orden nacional, provincial, municipal o comunal. Que esto también muchas veces he recibido consultas, comentarios, etcétera, etcétera, de fulano de tal trabaja en tal lado y entra por ahí, se ofrece. Bueno, obviamente que hay que detectarlo. Esto por ahí es más fácil que esa persona, ese cliente, ese comitente diga, y uno lo llama a declarar y diga, ¿y usted por qué le dio el trabajo al agrimensor fulano? Y porque estaba un día por ahí, fui a hacer un trámite y él me lo ofreció. Y me dijo además que me lo iba a hacer más rápido. Bueno, si ya obtenemos una declaración de esta naturaleza, ya no es tan fácil. Ahora, si yo tengo que salir a buscar, a ver, bueno, se complica, pero yo creo que algunos elementos están. Faltaría, digamos, después, paso a paso, el tema de honorarios, yo creo que lo tendrían que buscarle una vuelta como para encuadrarlo.
100%, esto como el dicho, ¿hay algo seguro, no seguro lo llevaron preso? Bueno, esto es 100% y es muy difícil. Pero, les vuelvo a repetir, ustedes tienen la gran ventaja de ser pocos y decir, che, juntémonos, vamos a hacer esto. Entonces, ir delimitando a ese que tenemos al lado y que trabaja de esta manera. Yo iba a hablar del tema de la responsabilidad profesional, civil, digamos, a ver, le quiero, a ver, eso es lo que le quería leer. Acá hay unos, pero les resumo qué dicen algunos tribunales. A ver, la responsabilidad del agrimensor es una responsabilidad de resultado. Eso quiero que lo tengan en claro, que es diferente a la responsabilidad de otros profesionales. Acá de resultado quiere decir que yo me comprometo a terminar el trabajo. Yo no me comprometo a poner el mejor empeño para ver si puedo hacer tal cosa. Me comprometo a terminar el trabajo, terminadito, el plano, inscrito, todo. Entonces, por ejemplo, acá esto es un trabajo que yo estoy haciendo para distintos tribunales. Y acá, por ejemplo, un fallo de responsabilidad en materia de amojonamiento. La Corte, una cámara de Buenos Aires, la sala, bueno, ha determinado. El agrimensor es un técnico que en nombre propio y bajo responsabilidad ejerce a título habitual una profesión liberal donde la actividad específica consiste en relevar o ubicar parcelas territoriales y amojonar sus límites. ¿Sí? Eso lo ha establecido claramente. El agrimensor que pretende desvincularse de su responsabilidad poniendo en evidencia las dificultades encontradas en su cometido no lo hacen excusable. Responsabilidad en el marco de relevamiento topográfico. Esta es una Cámara Nacional de Mendoza. El agrimensor comete una falta al no hacer figurar una chacra en el momento de la ejecución de un relevamiento topográfico. Por ejemplo, a ver, hay un sinnúmero de fallos. En este caso, la responsabilidad exclusiva del agrimensor dio lugar a la exclusión de la matrícula. Hay un sinnúmero de fallos, un sinnúmero. Traje varias cosas de responsabilidad civil, en donde ya hablan de actos realizados, no solamente que sean actos realizados con culpa, digamos con dolo, sino con culpa. Y fíjense que cuando hablamos de responsabilidad profesional estamos hablando de responsabilidad objetiva. ¿Qué quiere decir? Que la ley presupone que ese comitente es una persona que está en desigualdad de derecho con ese profesional que contrata. ¿Por qué? Porque yo voy a contratar a alguien especializado en el tema. Si me hacen mal las cosas, es responsabilidad de él. Y acá se invierte la carga de la prueba y yo tendré que demostrar que en realidad no me fue suministrada la información necesaria, me ocultó, etcétera, 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 y por lo tanto yo no pude hacer el relevamiento. Pero yo no puedo decir, esto lo medí mal porque no, lo medí mal, porque es responsabilidad mía. Entonces, como factores de atribución de la responsabilidad están la culpa y el dolo. Pero no solamente... Esto comprende también la imprudencia y la negligencia. La negligencia profesional, que yo le decía, como le decía, la falta de capacitación, eso jurisprudencialmente es insolayable. No hay tribunal que vamos a encontrar que va a ser lugar negligencia, impericia en la profesión. En cuanto al dolo, obviamente, el dolo sí ya es algo que lo hago intencional. Y a ver, ¿qué es intencional? Alguna vez me han comentado, y va el agrimensor y mide, y sabe que esto en realidad tiene 17,8, y le pongo 18,20 para que lo aprueben. Y sé que lo estoy haciendo mal. No me puedo decir, me equivoqué. Y además, hay un tema, a ver dónde, porque les quería leer que esto que es muy importante. Este es un trabajo que yo estoy armando, digamos, para que me lo pidieron para publicación en distintos colegios. Los trabajos suscritos por los agrimensores deben ser ejecutados sin reservas y el menor error de hecho o de derecho detectado en el cumplimiento del contrato constituye una falta que tiene derecho a reparación. El trabajo del agrimensor consiste en garantizar la información que debe ser lo más precisa posible, pero perfectamente exacta. Este texto que le acabo de leer ha sido, esto también es de la Cámara Civil y Comercial de Buenos Aires, Sala Cuarta. El trabajo del agrimensor consiste en garantizar una información
que debe ser lo más precisa posible, pero perfectamente exacta. Esto debe ser así, porque de esta información van a sucederse, en la mayoría de los casos, una serie de decisiones, tanto jurídicas como técnicas, tales como subdivisiones, loteos, planes de urbanización, ordenación de territorio, etcétera. O sea, el trabajo de ustedes va a dar origen a un montón de cosas, consecuencias que va a haber después. Y va de suyo que si tales operaciones son realizadas a partir de datos inexactos, administrados por el agrimensor, se produciría una cadena de consecuencias inesperadas y catastróficas, donde la responsabilidad inicial sería la única imputable ¿a quién? Al agrimensor. Esto es un fallo de la Cámara Sala Cuarta de la Capital Federal. Después, si querés, te lo paso. A ver, tengo millones, pero lo volvería, lo aturdiría, digamos. Y otra cosa, trabajar, por ejemplo, como yo trabajo en un dique. En un dique, para levantarlo en tiempo y forma, el trabajo topográfico, se necesitaría 200 agrimensores. Si vos, en una ciudad como la de Rosario, o la segunda circunscripción, que es la mitad de la provincia, tenés 150, no alcanzarían todos los agrimensores que hay en la segunda circunscripción para hacer el relevamiento topográfico del dique. Hoy ya se hacía más rápido por los instrumentos electrónicos. Claro. Como yo trabajaba en la energía eléctrica, trabajaba en los diques, era imposible juntar 150 agrimensores, éramos 3 o 4. Y el resto era egresado de escuelas secundarias de La Rioja, Catamarca, que son técnicos, como acá, claro. Técnico mecánico, maestro mayor de obra, son técnicos en topografía. Entonces yo medía, ¿cuánto podría medir yo? Yo tenía que controlar 20 o 30 de esos muchachos. Otro compañero mío, mejor éramos 4 ingenieros geólogos o agrimensores, y 50 o 60. Bueno, acá la responsabilidad en esto que usted me dice, ahí es, a ver, porque ustedes tienen un artículo que la medición debe ser realizada en forma personal. Esto no quiere decir que yo no pueda tener un dependiente o 2 dependientes para determinadas situaciones. En el caso que usted me dice, obviamente que si hay una acción, digamos, se imputa algo a la conducta de ese... No, pero tiene que venir el geógrafo, tiene que venir el agrimensor, pero vinieron 200... Bueno, la naturaleza del trabajo hará que después un tribunal, si tiene que valorar eso, la responsabilidad podrá ser compartida y no será la responsabilidad... No, te caen a vos. Bueno, yo digo siempre, porque la otra vez me lo preguntaron, incluso me lo preguntó alguien el día cuando nos estábamos yendo... ¿Qué pasa si yo trabajo para alguien o eso es lo que yo le entendí? Que yo, bueno, sí responde, el que pone la firma responde por los dependientes, ¿sí? Responde, eso es un principio. Ahora, si la naturaleza del trabajo hace que yo no lo pueda materialmente, como dijo usted antes, no me daba el tiempo, de dormir, no comía, iba a la cancha, no me da el tiempo para que el agrimensor haga eso, y es necesario, por la naturaleza del trabajo mismo, que deba contratar ahora. Distinto es si yo estoy sentado así, lo único que hago es agarrar al cliente, che, hay que ir a medir al terreno, che, ahí mando eso es ya distinto, el responsable voy a ser yo. Yo no voy a poder descargar la responsabilidad en esa persona que yo mandé a medir el terrenito de 10 por 10. Sacritas, minifundios, pequeños viñateros y demás, que estamos hablando de millones de dólares. Sí. Acá, por ejemplo, en Santo Tomé, Santa Fe, había uno que criaba los tapados de pie, como es, a nutrias perladas. Entonces hasta trajo a un tipo de Alemania que era especialista en nutrias perladas. ¿Y cuánto vale cada nutria perlada? ¿Y qué te parece? $2 millones de dólares cada una. Y había que trasladarlo de un predio a 1000 metros nomás. Y pero se me pueden morir 4.000 metros. Son 8 millones de dólares. Te quiero decir que acá todos nosotros miramos mucho lo que es una mensura. Y una mensura en general son 10 metros por 40 metros, son 3 hectáreas, 20 hectáreas, 500 hectáreas. Sí. Ahí te estoy hablando de miles. Sí, pero más vale. Y en esos miles de hectáreas, zonas montañosas y demás, hay la cantidad de minifundios que hay de bodegas que son de 2 hectáreas, 3 hectáreas. Y cada bodega vale... Eso que le leí de la chacra, esa era de un tribunal de Mendoza. Quiero hacer una pregunta, doctor. Gustavo,
Suponte que el tribunal sanciona a un profesional. Sí. Pero ese profesional también tiene abierta una causa en la justicia. Es un tema que está previsto también en la justicia ordinaria. Yo te quiero hacer una pregunta puntual. Sí, dale, sí. ¿Cómo que se lo sancionó? Sí. Está corriendo su sanción y resulta que la justicia lo absuelve. ¿Puede el profesional de la agrimensura hacer una acción en contra del tribunal que lo sancionó? No. Esto que pregunta Liliana, a ver, son dos carriles distintos, ¿sí? Por eso son ámbitos distintos, como vimos. La responsabilidad ética o disciplinaria o colegiada propiamente dicha es un ámbito de responsabilidad, la responsabilidad penal será otra y la responsabilidad civil será otra, y etcétera, etcétera. Una misma inconducta que esté siendo sometida, la imputación de un hecho, un agrimensor que está siendo sometido a un proceso penal porque fraguó los datos de un plano, adulteración de instrumento público, como le dije el otro día, y además el Tribunal de Ética le inicia una causa. Está previsto en el reglamento que el Tribunal de Ética puede suspender el trámite hasta tanto se resuelva en sede penal, en sede judicial, ese proceso. Pero esto no quiere decir que si ese profesional es absuelto en el tema judicial, en el tema penal en este caso, no sea sancionado o se continúe el proceso en el Tribunal de Ética. ¿Por qué? Porque acá estamos hablando de responsabilidad profesional. Entonces, puede ser que no haya sido delito, pero sí que haya cometido una falta de ética. Entonces, son dos ámbitos distintos. Yo digo, a ver, generalmente, le vuelvo a repetir, porque esto sí es una particularidad. Generalmente cuando se comete una inconducta profesional que constituye falta de ética y además delito, es como que una cosa queda subsumiida en la otra. Es muy raro que un juez, es más, los jueces penales cuando dictan sentencia a un profesional y que lo están juzgando por una inconducta profesional, la inhabilitación al ejercicio va de cabeza. No van a, lo condena por haber fraguado el plano a 6 meses de prisión y no dicen nada de la inhabilitación. Pero acá el caso, por lo menos que plantearían, el caso que el profesional, porque tiene abogado vivo, porque acá el proceso zafa, sale, está absuelto. Eso no quiere decir que el Tribunal de Ética no lo pueda juzgar. Salió absuelto del delito, de la pena que le pueden dar al delito, de la condena que le pueden dar al delito. Pero eso no quiere decir que el Tribunal de Ética diga, comprobada la falta de ética, le imponemos tal sanción. Y acá sí no va ese principio del non bis in idem, que nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo hecho. Son dos ámbitos de responsabilidad distintos. Los ámbitos son distintos. Bueno, dejamos porque prometimos que terminamos temprano. Bueno, muchas gracias.